Buenas tardes, amigas y amigos. El texto dice reconstruir la democracia, ¿no? Pero ¿cuándo ha existido antes la democracia? Hay que empezar por el principio, ¿no? Entonces sería más fácil decir construir, ¿no? Construir. En los últimos siglos no ha habido unos organismos y unas vías de participación de las clases populares en la actividad política. El Estado se asigna la tarea de gobernar al pueblo, por lo tanto el pueblo no se gobierna a sí mismo. Eso es la primera cuestión que hay que plantear es si queremos ser gobernados como si fuéramos menores de edad o queremos establecer un sistema político en el cual las decisiones la tome la gente. Aquí hay una diferencia fundamental, ¿no? Para el pensamiento de la izquierda el Estado es sagrado, en eso coincide con el fascismo, ¿no? El fascismo y la izquierda coinciden en que el Estado es el centro de la vida política. Yo eso lo niego a un lado y a otro y digo estrictamente que el centro de la vida política tiene que ser el pueblo y solo el pueblo. No puede haber nada que sea pueblo. Entonces el pueblo, para autogobernarse, lógicamente ha de hacerlo por medio de asambleas. Dedicaré los 3 o 4 últimos minutos a exponer que efectivamente es posible una sociedad totalmente gobernada desde las asambleas, siempre que se considere la complejidad del hecho asambleario y no se tengan opciones simplistas en la cabeza de confundir una asamblea soberana con un grupo de gente que en una plaza discute de esto o de lo otro, ¿no? Entonces esa diferencia es fundamental, ¿no? Y creo que la tenemos que entender, ¿no? Lo que hoy se llama democracia, el término exacto sería parlamentarismo. ¿Y cómo definimos el parlamentarismo? Como una dictadura. Es una dictadura constitucional, hay una constitución, que en este caso además es una constitución española, la de 1978, una dictadura constitucional de los partidos y del Parlamento. En realidad esto es la trama política detrás de la cual se mueven los poderes efectivos. En primer lugar, los poderes del Estado. Como dice la Constitución española, de los poderes del Estado emana no sé qué. Esa teoría de la emanación es rarísima, ¿no? Porque parece que hubiera algo de lo cual emana algo, ¿no? Como aquellas estatuas antiguas de Moisés que llevaban en la cabeza unos rayos que le emanaban, ¿no? Entonces, vamos a ver, la cuestión fundamental es comprender que ningún sistema parlamentario puede ser democrático. El sistema parlamentario es un sistema oligárquico, ¿no? Ya de una forma directa y formal, si el pueblo es gobernado por los representantes del pueblo, como dice la ortodoxia del parlamentarismo, no es gobernado por el pueblo, sino por unos supuestos representantes, ¿no? ¿Pero esos representantes han sido elegidos en condiciones de libertad suficiente? No. La sociedad actual no es libre, puesto que no existe la libertad más básica de todas. La más básica es la más pisada hoy. ¿Cuál? La libertad de conciencia. Puesto que la libertad de conciencia determina la libertad de acción y no existe, el acto electivo de meter un papelito en una urna no tiene ningún significado real. Habría primero que construir una sociedad libre para que luego el acto de meter un papelito en una urna tuviera algún significado político. Pero entonces habría primero que desmontar los poderes manipuladores de la conciencia que existen hoy, que básicamente son dos, ¿no? Los poderes estatales en todas sus manifestaciones y, en segundo lugar, los poderes manipulativos que dependen de la empresa privada y que nos obligan a pensar y, por lo tanto, actuar más o menos como ellos quieran que pensemos y actuemos. El sistema actual es una farsa total y, por lo tanto, no se puede llamar democracia, solo parlamentarismo. Pero con una salvedad, no es realmente el parlamentarismo quien tiene el poder. No pensamos que esas 350 personajes, más o menos pintorescos, que se duermen, están casi siempre dormidos en los parlamentos, pintan algo, ¿no? Ellos no tienen ninguna capacidad de decidir, de hecho, ni siquiera son capaces de hablar seguido más allá de 10 minutos, no tienen ninguna posibilidad de nada, son gente que la partitocracia ha puesto ahí, ¿no? Voy a contar el chiste aquel de hace 2 años, ¿no? Que decía, ¿qué han hecho los parlamentarios en Madrid? Pues sobre todo han ido a estudiar la situación del plátano canario. ¿Por qué? Porque siempre eligen ir en invierno, claro. Entonces la función principal
Es verdad que cuando se hizo la lista, la mayoría de los viajes de los parlamentarios madrileños había sido ir a Canarias entre noviembre y febrero, ¿no? Entonces esto da una idea de la catadura moral y del nivel intelectual de las 350 según los años, entonces, que hay allí en Madrid. Entonces veamos, en primer lugar, esto es una dictadura del Estado. Quien dice Estado dice ejército. El ejército es la columna vertebral del Estado y todos los cuerpos del Estado se organizan siguiendo el modelo del ejército. Eso es una cosa que se sabe ya mucho. Hay un pensador alemán que se llama Otto Hink, que él ya lo señaló a principios del siglo XX. Él es de esta poquísima gente que dice la verdad. Dijo, el Estado es el ejército y lo que no es ejército dentro del Estado copia al ejército. Eso es en primer lugar. Luego está la dictadura de los amos del dinero. Por lo tanto, cuando la concentración de la propiedad está en muy pocas manos, pues entonces ¿cómo puede haber libertad y por lo tanto cómo puede haber democracia? En tercer lugar, es una dictadura de las élites intelectuales. No podemos ignorar el poder tan enorme que tienen las élites intelectuales en los sistemas partitocráticos. Desempeñan funciones colosales, no solamente las intelectuales, sino las académicas y la estetocracia. Estetocracia significa el poder de los estetas. El poder de los estetas, el poder de los artistas es descomunal. En el siglo XX han tenido una capacidad de manipular a la gente, de hacernos sentirnos ridículos, que es vergonzosa. Ahora parece ya que se ha levantado la veda para disparar dardos y venablos verbales contra toda esta gente, y en algunos países se empieza a poner ya en solfa bastante fuerte a esta estetocracia que realmente es terrible. Aquí mismo el poder de por ejemplo, de los profesores y sobre todo los catedráticos es enorme. ¿Quién tiene el poder legislativo? Ellos, no la gente elegida para el Parlamento, que no tiene ni idea de hacer leyes ni sabe nada de nada. Las leyes las hacen los catedráticos de teoría política, de derecho y tal, es decir, una élite que hacen derecho del Estado, no derecho popular. Recordad que ayer salió una pregunta sobre esto muy oportuna, ¿no? Muy oportuna la pregunta. Bueno, pero ¿podemos vivir y considerar tolerables unas leyes que las hacen en total 20 o 30 personas, no más? O sea, realmente la legislación tiene que hacerla el pueblo, no la pueden hacer unos expertos en leyes que, claro, expertos según los intereses del bloque de poder. Y luego están los partidos políticos como de la derecha y de la izquierda, que son el sistema partitocrático, que es extraordinariamente corrupto, degradatorio. Bueno, es un sistema clientelar, ¿no? Es un sistema clientelar, ya sabéis, todos los partidos políticos tienen su clientela. Yo recuerdo que estuve hace poco en un pueblo aquí que se llama Sant Joan d'Espí, y una mujer de allí me explicaba con todo detalle cómo funcionaba el sistema clientelar de la izquierda en Sant Joan d'Espí, ¿no? Me lo explicaba con mucho detalle y lo conocía también, que era verdaderamente satisfactorio. Yo le dije, tienes que escribir un libro sobre esto, porque vamos, realmente ya explicaba cómo funciona la partitocracia, ¿no? Y cómo es toda una pantomima, ¿no? Pero también tenemos que considerar la responsabilidad popular en el mantenimiento de la dictadura constitucional, partitocrática y parlamentaria, porque ha sucedido que en vez de amar la libertad, los pueblos han amado el bienestar y el consumo. Esto es algo verdaderamente aberrante, ¿no? Se ha hecho una dejación de la libertad en función de la sociedad de consumo y del estado de bienestar. Ha habido una transmutación de los valores que nos ha llevado a la situación actual, en que no tenemos libertad, pronto no vamos a tener sociedad de consumo y ya muy pronto tampoco vamos a tener estado de bienestar, ¿no? Entonces esta situación hace que las clases populares, lejos de ser víctimas como el paternalismo partitocrático y de cierta intelectualidad nos las presenta, son corresponsables, tienen que aceptar su corresponsabilidad y tienen que dejar el victimismo y de estar haciendo acusaciones. Se dice, los políticos nos engañan, claro, pero y vosotros os autoengañáis, estáis deseando de ser engañados, estáis ansiosos de que alguien os cuente un cuento de la lechera o un cuento de Caperucita, por la cual, sin hacer ningún esfuerzo, sin hacer nada que merezca la pena, simplemente estando en casita, tranquilamente os van a dar de todo. Eso no puede ser, ¿no? Y tenemos que tener una posición severa con nosotros mismos, es decir, con el pueblo. Nosotros somos el pueblo, tenemos que ser autoexigentes. La autoexigencia
es un fundamento de la evolución de las personas y de la evolución de las sociedades. Ya está bien de paternalismo y de sermones victimistas, con lo cual se ha entontecido a la gente, porque dicen, es que nos engañaron. Pues oye, era clarísimo que nos estaban engañando, ¿no? ¿Os han engañado o os habéis engañado? Eso ahora dirán, volverán otra vez a contarnos esta cuestión, ¿no? También esto se ha creado, no quiero insistir, a través de la ideología de lo blando. La ideología de lo blando y la ñoñería domina nuestra sociedad de una manera increíble, ¿no? Y entonces eso impide ser autoexigentes. Primero autoexigentes, después exigentes. Pero también hay que hacer exigencias y hay que pedir responsabilidad y hay que decir, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué parte de responsabilidad nos corresponde a todos? El sistema partitocrático es obvio que es una tontería, que no es un sistema democrático. Cualquiera que dedique a pensar 10 minutos en el asunto lo entiende. ¿Cómo puede ser un sistema democrático donde hay un ejército, unas policías, una banca, unos aparatos que dicen la verdad al pueblo, que se llaman universidad, y unos poderes mediáticos que además son un gran negocio? Es imposible, ¿no? Realmente vamos definiendo unas oligarquías, unos nódulos de poder que en definitiva son muy poca gente. Si nos referimos a lo que llamamos Estado español, pues quien toma las decisiones fundamentales, pero no solamente quien las toma, sino quien hace que el pueblo crea en lo que a ellos les conviene, son muy pocas personas, quizá 500, quizá 1000. Este es un poder oligárquico como nunca lo ha habido en la historia. En el pasado no estaba tan concentrado el poder, ni mucho menos. Había muchas limitaciones y muchas trabas, y entonces el poder no tenía además los medios tecnológicos que tiene hoy, que le permite realizar operaciones, por ejemplo, las famosas religiones políticas. Las religiones políticas sobre todo han sido el gran patrimonio de la izquierda, nos han triturado el cerebro a base de religiones políticas, también el corazón, los sentimientos, nos han destruido realmente con las religiones políticas. Y luego las operaciones de ingeniería social que se realizan a partir de estas, que se hacen descaradamente, con un descaro total, en las cuales el pueblo es dividido, es enfrentado, es entontecido. Estas operaciones son terribles, ¿no? Y quien la ha hecho tiene que responder con esto. Quiero decir con toda claridad que desde el final del franquismo la hegemonía política e ideológica de lo que es, o llamamos eufemísticamente el Estado español, ha correspondido a la izquierda. Entonces la situación actual tiene que verse desde la perspectiva de pedir explicaciones a quien han tenido esa hegemonía. Esa hegemonía no solo ha sido política, dejando los 8 años del gobierno del PP, sino sobre todo ha sido ideológica, doctrinaria, estetocrática. La mayoría de los estetas, además de forrarse, pues siempre eran radicales, antisistema, inconformistas, todo eso, ¿no? Ha llegado el momento de que lo que se ha hecho se nos explique por qué se ha hecho y a quién ha servido. Lo que tenemos sin duda es un capitalismo y mucho más potente que en los tiempos de Franco, mucho más potente. Eso se manifiesta, por ejemplo, en los datos sobre qué porcentaje del Producto Interior Bruto se apropia cada año la gran empresa. Ha ido creciendo desde el final del franquismo hasta hoy. O sea, hoy es la apropiación de la gran empresa de la riqueza total de lo que ellos llaman España, es mayor que en los años 70. Y el poder del Estado se ha incrementado incluso más todavía de una manera meteórica. Decía que ningún sistema parlamentario puede ser democrático para el pueblo. La república tampoco. No puede haber ninguna república que sea democrática. Esto es una cosa absurda. Vamos a ver. No fue la República Romana, aunque luego lo que vino fue peor, es verdad, el Principado fue peor, pero se debió a la evolución lógica, ¿no? La República Romana, que era un aparato militar, que luego después, con el tiempo de Augusto, se hizo con todo el poder. Augusto, ¿sabéis qué significaba Augusto? Generalísimo, la traducción más exacta de Augusto es jefe supremo del ejército, por lo tanto generalísimo, ¿no? No lo fue la Segunda República. Esto es un escándalo. Vamos a ver, la verdad histórica no se puede sacrificar a los intereses políticos. La Segunda República fue un régimen ultra-oligárquico, en que los pueblos del Estado español fueron reprimidos con una saña descomunal. Yo ahora estoy trabajando este asunto y espero tener un texto en donde, más allá de toda duda razonable, como dice el tópico, se pueda demostrar que la Segunda República pues trituró a las clases populares de los diversos pueblos, español, catalán, etc. Ahora ya tenemos suficiente material para entenderlo perfectamente. Se han publicado textos muy interesantes en los últimos años.
pero tampoco lo fue la República Jacobina. La República Jacobina fue una dictadura semifascista que se impuso la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no se dedicó a cortar el cuello, básicamente, a las oligarquías, a la monarquía. Esto es una mentira. Yo recuerdo que ya hace años leí un estudio de a qué clases sociales pertenecían la gente que había pasado por la guillotina, había hecho una visita a la guillotina, ¿no? Básicamente era gente de las clases populares. Luego aquello se encubrió con una pantomima de cortar la cabeza a Luis XVI, pero el 80% de las víctimas de la Revolución Francesa, en el periodo republicano sobre todo, fueron gente de las clases populares que se oponían al hecho revolucionario como un crecimiento descomunal del poder del Estado y como una tiranía desde París, en la cual los idiomas que no eran el francés eran perseguidos a muerte, que porque se les llamaba, ya sabéis, con la palabrita despectiva patois, entre ellos el catalán. Hay un texto por ahí que describe el acto de terror que cometieron los revolucionarios franceses republicanos en lo que, para entendernos, llamaremos Euskadi Norte. Es una descripción de un terrorismo que tal vez ni siquiera los nazis hicieron. Hay un hecho más, y acabo ya denostando a la República Francesa. Ellos son los culpables del mayor genocidio que se ha hecho en Occidente, quizá hasta la llegada de los fascismos, que es la carnicería que hacen en La Vendée. La carnicería de La Vendée es la persecución a sangre y fuego del movimiento campesino que se resiste a las directrices de la ciudad, en este caso de París. Se supone que los benévolos ejércitos republicanos mataron a unas 200.000 personas en un periodo de tiempo muy breve, únicamente porque no querían aceptar el poder de París. No ha sido democrática ninguna de las repúblicas francesas. Hoy en Francia no existe democracia, existe una república, pero no existe democracia. No ha sido nunca democrática la república estadounidense, en sus orígenes tampoco, pues desde que el primer momento, como ha dicho Blay, pues fue simplemente un régimen oligárquico. Y no será democrática la Tercera República. Quiero decir claramente que yo desde ahora me considero beligerante contra el proyecto de Tercera República, porque en ningún momento considera que va a haber un gobierno omnímodo por asambleas. Por lo tanto, si se trata de ponerle al parlamentarismo, en vez de 2 colores, como lleva ahora 3 colores, allá ellos. Pero cuidado, en las instancias del poder ya, tanto el poder del Estado como el poder económico, está en marcha una operación para salvar el capitalismo y el Estado, cambiando la forma de dominación de monárquica a republicana. Eso está ahí. Incluso en algunas áreas militares están cayendo de todo contra el juancarlismo, pero esto no significa que tengamos que aplaudir. Simplemente mi posición es ni monarquía ni república, un gobierno popular de asambleas populares. Esa es mi posición. ¿Es posible un gobierno por asambleas? Sí, sí es posible. ¿A condición de qué? Pues hay ciertas condiciones que cumplir. Primero, hay que derrocar al Estado. En segundo lugar, hay que liquidar el capitalismo. En tercer lugar, hay que elevar la calidad media de las personas. Hay una cuestión muy interesante. Mirad, como el parlamentarismo es una insustancialidad, no exige que la calidad del sujeto se eleve para ser dueño de su propia existencia. Sin embargo, el gobierno por asamblea no es posible si no se da una calidad enorme de las personas. Por lo tanto, quienes defendemos esto estamos muy preocupados por este asunto. Sabemos que si no conseguimos una elevación sistemática, nunca habrá un gobierno por asamblea real. Entonces, esto es muy interesante porque planteada una meta, esa meta nos va exigiendo otras metas sucesivas. Y entonces, sin embargo, el otro no. El parlamentarismo siempre invita a la gente al sueño, es decir, ya está todo hecho, ahora iros a dormir y dejarnos a nosotros, ¿no? Tiene que haber también un proceso de rehumanización y reespiritualización del sujeto medio y tiene que crearse una sociedad convivencial. Esto, cuando se estudia las sociedades del pasado que han tenido un mínimo gobierno asambleario, aunque no fuera perfecto ni completo, se ve que el gobierno por asambleas es muy distinto de esta formulita demagógica de nos vamos a la plaza, nos juntamos X personas y tal. Esto puede estar bien como punto de partida, pero si queremos en serio presentar ante toda la sociedad, ante la mujer y el hombre de la calle, la idea de que las asambleas pueden gobernar, tenemos que desarrollar toda una noción del saber político que incluya estas cuestiones que yo he ido señalando. Porque si no, no va a ser creíble, claro. Ahora mismo vivimos un momento de descrédito de la asamblea.
La Asamblea tuvo un gran auge con el 15M y se convirtió en algo que preocupaba a la gente de la calle, pero que preocupaba positivamente, pero ahora hay un momento de reflujo, todo se avanza así, la historia siempre hay un avance, luego un retroceso, y ahora estamos en el momento de dar un avance mayor. ¿Eso qué significa? Que tenemos que crear toda una concepción de la Asamblea para que sea creíble. Tenemos que intentar explicar todas las precondiciones necesarias para que la Asamblea sea una forma de gobierno efectiva, porque si no se reirán de nosotros y tendrán razón. Y ahí no solamente es un hecho político, sino también tiene que ser un hecho de lo personal. Yo digo muchas veces, quien va a una asamblea que se supone que dura 2 horas y no ha dedicado al menos 3 horas, y si es posible 4, a una reflexión interiorizada, personal, a solas, sobre los temas a debatir, y no ha hecho un esfuerzo personal y un compromiso por la verdad, y no va a la asamblea en unas condiciones determinadas, por ejemplo, cese de la hostilidad hacia quien está allí, sincera devoción al bien colectivo, búsqueda de fórmulas de entendimiento, entonces mejor que no vaya, ¿no? Pero esto tiene que ser patrimonio de la sociedad y de al menos la gran mayoría de las personas de esta sociedad para que un sistema asambleario funcione. Y si no, montaremos una máscara.